Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero una vez más que esta semana les haya acontecido bien, que el Señor les esté como siempre sosteniendo y animando durante este tiempo tan diferente, este tiempo tan excepcional, diríamos. Y quizás voy a repetir cosas que dije la semana pasada en esta introducción. Ciertamente, como decía, estamos viviendo acontecimientos que ninguno de nosotros habíamos vivido hasta ahora, excepcionales. Esta pandemia ha causado y sigue causando sufrimiento en el mundo entero, sin excepción. Ningún país, creo, se ha librado. No sé, quizás no estoy actualizado, no sé si habrá algún país todavía a donde no haya llegado, es posible, pero si es así, por lo menos a la mayor parte del mundo ha llegado y ha causado sufrimiento. Ciertamente mucha gente ha muerto a causa de la enfermedad, pero hay que decir la verdad. Evaluándolo fríamente, esta pandemia está muy lejos de tener la gravedad de otras pandemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia. Y sin embargo, nunca, en ninguna ocasión, se habían tomado medidas tan drásticas, tan radicales a nivel mundial como se han tomado ahora. Curiosamente, y por ahí es que va mi razonamiento, gran parte del sufrimiento que hay actualmente con la crisis del coronavirus no está siendo causado, no ha sido causado por la enfermedad en sí, sino por las medidas tomadas para frenarlo. Esto parece irónico, pero es así, y creo que ya hablé un poquito la semana pasada de esto. Muchos se han hecho eco de la campaña Quédate en casa. Muy bien. Puede que a muchos de nosotros nos resulte fácil o no sea un gran inconveniente quedarnos en casa, sea porque nos siguen pagando un sueldo, aunque trabajemos de la casa o aunque no estemos trabajando igual, o porque tengamos nuestros ahorros para hacerle frente a los imprevistos. Ese puede ser el caso de muchos de nosotros y es el caso de muchísima gente en este país y en el mundo. Pero pensemos por un momento en aquellos que son la mayoría, por lo menos en nuestro país y en muchos países pobres, que por más de una razón no pueden quedarse en casa como muchos de nosotros, sea porque dependen de salir cada día a ganar el sustento de ese día, o sea porque su casa apenas puede llamarse casa, es un cobertizo pequeño, reducido, en donde viven 8, 9, 10, 11 personas
Y decirles a esa gente, quédate en casa el día entero, es prácticamente una burla. Y son la gran mayoría, como decía yo, una gran parte de la población. El gobierno ha tomado sus medidas, como dicen ellos, para hacerle llegar ayuda a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas. Pero nosotros sabemos que no vivimos en un país súper organizado en donde hay una estructura que permita llegar al total de la población. Eso es una utopía, eso es mentira. Hay muchísima gente, y tú y yo conocemos, a quienes esa ayuda no llega y verdaderamente la necesitan. Y esa gente está sufriendo. Quizás ninguno de ellos se ha enfermado. Sin embargo, están sufriendo por las medidas que el Estado ha tomado para frenar, supuestamente, la enfermedad, o para controlarla, o para disminuir su propagación, como usted quiera llamarle. Pero esta gente está sufriendo privaciones serias. Estados Unidos, un caso diferente, un país rico y organizado, muy diferente a nosotros. Aún siendo ese tipo de país, es curioso ver cómo la gente también siente el peso de las restricciones, el peso de las privaciones. Ciertamente allí, en un sentido económico, la gente es menos vulnerable, aunque sí hay vulnerabilidad, eso está en todos los lados, pero no como aquí, vamos a decir. Allí el que queda desempleado ciertamente dispone de unos recursos sociales, unos recursos económicos para hacerle frente a momentos como estos. Yo tengo familia en Estados Unidos y yo sé que les ha llegado su cheque de ayuda. Sin embargo, es curioso comenzar a ver ya en las noticias cómo hay ciudades en las que personas se reúnen en un sitio público con carteles, con letreros, reclamando que se le deje salir ya de la casa. No más, quédate en casa, dicen los letreros. Devuélvanos nuestra libertad, dicen otros. Curioso ver esto. Y el caso más curioso todavía, para mí, y me enteré recientemente de él, es el de Suecia, este país europeo. Cuesta trabajo creerlo, pero en Suecia tomaron su plan, su método de enfrentar el virus fue totalmente diferente. Ellos no pusieron ninguna restricciones. La gente ha seguido viviendo normalmente. Tuve la gente en el parque, en los restaurantes, etcétera, etcétera. La idea de ellos es, bueno, que se infecten los que se van a infectar. Vamos a darle asistencia médica a los que lo necesiten y vamos a dejar que la población desarrolle inmunidad. Me imagino que si usted lleva ese tema a los expertos, va a haber todo tipo de opiniones, unos van a estar de acuerdo, otros van a estar en contra. Y usted y yo podemos también tener nuestra idea de si ellos tienen razón o están siendo imprudentes, están siendo irresponsables. Pero lo cierto es que Suecia, habiendo tomado este camino, sí ellos tienen gente infectada con el coronavirus y han tenido fallecimientos también. Pero ambas cosas están muy por debajo de otros países europeos, como Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos aquí en el continente americano, que habiendo tomado medidas drásticas, medidas radicales, tienen una cantidad de infectados y de fallecidos enorme en comparación con Suecia. Así que de todo hay. Pero lo cierto es que la crisis actual no solamente se trata de la enfermedad, sino que se trata de la naturaleza de las medidas
que se han implementado para supuestamente controlar o frenar la enfermedad. Ya hay expertos que dicen que las víctimas del hambre y la escasez que van a producir las medidas que se han tomado hasta ahora para enfrentar el virus serán muchas más que las víctimas de la enfermedad, que las víctimas del virus. Que el hambre va a matar más gente que el coronavirus, en otras palabras. Y eso lo dice gente que conoce los datos, expertos que manejan el asunto. Bien, ¿a dónde quiero llegar yo con esta introducción? Un poquito larga, perdón por eso. Pues bien, a lo que quiero llegar es que hay diferentes tipos de sufrimiento, ¿verdad? Ciertamente el que se enferma del coronavirus y no le da suave, sino que se le complican las cosas, ciertamente sufre. Y qué no decir cuando un familiar tuyo, que ya tenemos en nuestra iglesia ese caso, cuando un familiar tuyo ya ha fallecido de la enfermedad, eso trae un sufrimiento intenso para la familia y para todos los que conocíamos a la persona, para algunos más que otros, claro está. Hay un sufrimiento que produce la enfermedad, pero que también hay un sufrimiento que producen las privaciones a las que se ha sometido a la población con tal de enfrentar el virus. Y yo quisiera hablar un poquito hoy, reflexionar un poquito sobre el sufrimiento que produce la privación. Cuando tú tienes algo, cuando se te priva de algo que es bueno, de algo que es agradable, de algo que es una parte buena de tu vida, una parte positiva, de algo que es bendición para ti. Cuando se te priva de eso, hay sufrimiento. Y el Salmo 42, un salmo muy conocido, habla de una persona que está en una situación difícil, en una situación de sufrimiento, en una situación de aflicción. Y esa aflicción se debe no tanto a una enfermedad física, aunque hay algún versículo que podría sugerir que la persona esté enferma, pero se ve en el Salmo que la causa principal de que el escritor, de que el que escribe este salmo esté sufriendo, es que se le ha privado de algo que es básico para él, para su alma, porque es algo espiritual, ¿verdad? Sabemos que hay muchas privaciones que son vanas, de cosas que son agradables, que son buenas, pero que no hacen ninguna diferencia al fin y al cabo, no afectan el alma de la persona, ¿verdad? Yo mismo estoy loco porque quiten las restricciones en las playas para ir y darme un chapuzón, pero si eso no llegara a ocurrir, eso no es algo que me va a hacer un daño profundo, ¿verdad? Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. Pues el Salmo 42 habla de una persona que está en una situación particular, y lo voy a leer y luego voy a tener solamente algunas reflexiones sobre él. Salmo 42 del 1 al 11 está el encabezado del Salmo, dice para el director del coro, y dice masquil de los hijos de Coré. Masquil es un tipo de salmo, no hay una opinión, no hay un consenso de lo que pueda significar. Algunos dicen que es un salmo de enseñanza, un salmo didáctico, otros dicen que es otra cosa, pero bien, ese no es el tema. Masquil de los hijos de Coré, los hijos de Coré. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré?
y me presentaré delante de Dios. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Bien, ese es el Salmo, ¿verdad? Lo pueden leer, lo pueden repasar. Es un salmo rico que habla a la necesidad de nuestra alma. El encabezado dice que este salmo lo escribieron los hijos de Coré. Bueno, Coré es un descendiente de Leví, así que esta familia, los de Coré, eran levitas, eran de los que servían en el templo. La tribu de Leví recibió de Dios directamente la asignación de el servicio del templo. Ellos eran los que servían. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Aarón y sus hijos descienden de la tribu de Leví. Y tal parece que los que cantaban, los que adoraban en el templo, los que dirigían a la gente en adoración eran levitas, eran descendientes de Leví. Bueno, pues dice aquí que este salmo está escrito por los hijos de Coré. Yo he dividido el tema de manera sencilla, y yo digo que un tema presente aquí en este salmo y en la aflicción de este hombre es el sufrimiento que trae la privación. El salmista está en aflicción, está en sufrimiento, y es un sufrimiento muy particular porque tiene que ver con una privación, con una carencia, con algo a lo que él estaba acostumbrado, algo que él hacía regularmente y se le está impidiendo hacer ahora. Está sufriendo porque está privado de algo, y es algo espiritual, es algo que tiene que ver con su relación con Dios, con su adoración a Dios. Su relación con Dios está siendo afectada. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se ve que hay algo que él quiere hacer y no puede en ese momento. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Se ve, está claro en el Salmo, que este hombre no está en Jerusalén, no está en Israel. Él está aparentemente
desterrado contra su voluntad, se le ha hecho vivir en un sitio que no es Israel, que no es Jerusalén. Algunos de nosotros podría pensar que el salmista se queja de más, que al salmista no le falta nada porque Dios está en todas partes y en todas partes se puede orar a Él, se le puede adorar, y eso es cierto. Pero el que escribe, hay que tratar de ubicarse en la época y en el lugar de la persona que escribe. El que escribe se encuentra en algún tipo de destierro, está fuera de Israel, y está fuera de Israel de una manera forzosa. Y se ve claramente también, a medida que uno lee el Salmo, que no solamente está fuera de Israel, sino que está rodeado de enemigos, está rodeado de gente hostil, gente que no creía en el Dios que él creía. Y hay que tratar de entender lo que significaba para un judío que amaba a Dios una situación como esta. Estar fuera de Israel, estar fuera de Jerusalén y no tener acceso al templo. Desde que Israel existió como nación, siempre hubo un lugar sagrado, un lugar designado por Dios mismo, donde Él había dicho que su presencia iba a estar, que su presencia estaba ahí. Por muchos años, comenzando con la peregrinación en el desierto, después que el pueblo de Israel sale de Egipto, por muchos años ese lugar sagrado, ese lugar designado por Dios, fue el tabernáculo. Y si uno lee Éxodo, puede ver con qué lujo de detalles Dios le dice a Moisés cómo tiene que ser construido este lugar, este tabernáculo, las medidas, los materiales, las personas que él ya había designado para que lo hicieran, etcétera, etcétera. Los lugares que iba a tener, el lugar santísimo, el lugar santo, el altar para el sacrificio, para la quema del incienso, para las lámparas que debían estar siempre encendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ya cuando el pueblo de Israel se establece en la tierra que Dios le prometió y a donde Dios lo llevó, a partir de un momento determinado, ese lugar fue el templo. El templo. Entonces, para un judío que amaba a Dios y quería adorarle, estar lejos del templo era una gran privación, era una falta tremenda, profunda. Entonces hay que tomar eso en cuenta para saber por qué este hombre que está fuera de Israel, que no tiene acceso al templo, por lo menos en ese momento, sufre un sentido de privación. Me están quitando algo que mi alma necesita, me están quitando algo que mi alma anhela. Recuerden, ya lo leímos, cuando él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y usted dirá, oye, pero que tú te puedes presentar delante de Dios en cualquier momento y Dios está en todos los lugares. Sí, pero recuerden que es diferente para nosotros. Nosotros tenemos la revelación completa, tenemos la Biblia completa. Nosotros tenemos a Jesús, a quien todavía en esa época solo había profecías de él, pero no había ese entendimiento. Ahora nosotros sabemos que Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo, pero para esta gente, para los judíos, el sistema que Dios había puesto para ellos, de la ley, del templo, de la adoración, de los sacrificios, estar fuera del templo significaba hasta cierto punto estar limitado en su relación con Dios. Pues esa es la situación de este hombre que escribe. Y vemos también que además de estar lejos de Jerusalén y el templo, tal parece que está también en compañía de gente hostil que ve su sufrimiento y en lugar de consolarle, lo que hace es que le añade
sufrimiento, recordándole su desgracia, y le preguntan, parece que con mucha frecuencia, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te libra? ¿Por qué no viene a sacarte de este sufrimiento? ¿Por qué no te regresa a tu lugar? Hermanos, guardando las distancias, yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora nos pone en contacto con este tipo de sufrimiento del que el salmista habla, guardando las distancias, porque no se parece, de verdad. Lo del salmista es profundo. Él dice, fueron mis lágrimas mi alimento de día y de noche. Nosotros no creo que hayamos llegado a ese extremo. Sí estamos sufriendo privaciones, sí hemos sido por lo menos temporalmente apartados de cosas que son importantes para nosotros, pero no podemos decir que nuestro sufrimiento tiene la intensidad o la profundidad que este hombre está describiendo aquí. Pero guardando la distancia, como decía, yo creo que hemos experimentado cierto nivel de privación, cierto nivel de sufrimiento derivado de la privación, de no poder hacer aquello que valoramos, que nos gusta, que es importante para nosotros, en lo cual encontramos consuelo, en lo cual encontramos ánimo. Estoy hablando como iglesia, estoy hablando como comunidad. El que no conoce a Dios se sentirá privado de cosas que son buenas, son agradables, pero que al fin y al cabo no hacen mucha diferencia, ¿verdad? Pensará, no puedo ir a un restaurante, no puedo ir a la playa, no puedo ir a un hotel, no puedo viajar, etcétera, etcétera. Cosas que tienen su importancia, que tienen su momento, pero que no son determinantes en la vida de una persona. Ahora, nosotros como hijos de Dios, aunque también sentimos la privación de las cosas sencillas, de las cosas más comunes, y ciertamente quisiéramos volver a disfrutar de ellas, pero yo creo que nosotros los creyentes tenemos un nivel de privación más profundo, ya un poquito más en la dirección que describe el Salmo 42. Se nos ha privado de cosas como comunidad que son importantes y que Dios usa como bendición para nosotros. Recordando aquel salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ciertamente, algo que Dios dice que es bueno y que es bendición para nosotros, si no podemos hacerlo, si no podemos estar juntos, entonces es normal, es natural y se espera que sintamos cierto nivel de privación, cierto nivel de falta, de ausencia. Me puse yo a hacer un ejercicio mental y a raíz de eso tomé el calendario. Digo yo, déjame ver, en este mes y medio, un poquito más de mes y medio que llevamos de cuarentena, de quedarse en casa, como dicen, ¿qué tantas cosas hemos dejado de hacer? Porque a veces uno piensa que en la iglesia casi no se hace nada y que uno casi no se reúne y que la iglesia hace muy pocas cosas. No, que va. Si uno se pone a ver el calendario y ahora que apenas ha pasado un mes y medio o un poquito más de mes y medio, es curioso ver las cosas que hemos dejado de hacer como comunidad, como iglesia, como cuerpo. Yo me puse aquí hice una pequeña lista. Hemos dejado de reunirnos los domingos y eso ya es mucho, porque ese abrazo de los domingos, ese poder cantar juntos, ese escuchar la palabra juntos, poder saludarnos, no poder hacer eso, yo sé que a muchos, eso ya para ellos representa una privación importante. Yo sé que muchos de ustedes piensan, caramba, y no poder abrazar a mis hermanos. Eso empezando por el culto de los domingos, pero estaba viendo yo el calendario y había un culto unido que los jóvenes tenían programado con la Iglesia Bíblica de la Gracia, que según la fecha en que está en el calendario, yo entiendo que eso no sucedió. Había una caminata que muchos de nosotros estaba esperando
ansiosamente la caminata de Loma Miranda, que eso, como cayó dentro de este periodo, no se dio. Teníamos programada nuestra asamblea anual, reunión de miembros, para dar informaciones a la iglesia, para cumplir con la ley, para informar sobre algunos casos que la iglesia debe saber. Eso estaba a final de marzo, no se dio. Teníamos un programa especial para el Viernes Santo, para conmemorar la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesús. No nos reunimos para eso. El domingo teníamos planes de esperar el amanecer en el monumento, como ya se ha hecho tradición, celebrando la resurrección de nuestro Señor, y luego ir a la iglesia, tener un desayuno juntos, compartir, pasarla bien como hijos de Dios, como miembros de su familia. Eso no se dio. El retiro de caballeros era en abril, tampoco. Yo bromeaba con José Alberto y con Alex y les decía el día antes, cuando lo vi en el calendario, y era el día antes, les escribí por WhatsApp y les dije: hombre, pero el retiro de caballeros es mañana y todavía no hemos planificado nada. Una broma, ¿verdad? Una triste broma. El retiro de damas. Este fin de semana las damas de nuestra iglesia estarían en La Vega, aunque sé que hicieron planes alternativos, planes digitales para a través de Zoom tener un tiempo. Sin embargo, lo que estaba planificado, ese tiempo tan especial de estar allí un fin de semana completo, a hablar, comer juntas, eso no se dio. Bueno, de hecho la conferencia, la que iba a ser la conferencista debe estar en Estados Unidos, si no me equivoco. No, quizás está aquí, no sé. Yo creo que está en Estados Unidos. Había un tiempo de oración programado para toda la iglesia, uno de estos viernes pasados. Nuestras reuniones de ministerio, por lo menos una o dos, ya nos hemos perdido. Una reunión de siervos, muy importante por cierto, la necesitamos mucho, que estaba programada en abril, eso no se dio tampoco. Y no voy a seguir, pero yo estoy seguro que esa lista no está completa. Pero si uno ve cada una de estas cosas, y yo creo que es natural y no está mal tener un sentido de privación, de oye, hay cosas que mi corazón anhela y son cosas buenas y son cosas que están relacionadas con el Señor y son cosas que son parte de mi relación con Él y de mi relación con mis hermanos en la fe, que no se han dado. Bien, algunos dirán: Dios sigue teniendo el control en medio de esto. Yo le digo amén, hermano. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo creo lo mismo. Dios sigue en control de todas las cosas. ¿Cómo podría ser de otra manera? Él es Dios. Otros dirán: Dios tiene un propósito con todo esto. Pues claro que lo tiene. Todo lo que sucede de una u otra manera contribuye y va a contribuir a cumplir el plan de Dios. Dios es soberano, esto es así. De hecho, un dato curioso, leía un artículo de un intelectual, de un pensador de nuestro tiempo, a quien le hicieron una pregunta interesante. A él le preguntaron: ¿usted piensa que la historia va a dar un giro a raíz de esta crisis? ¿Que la historia va a cambiar? Y la respuesta de él es sumamente interesante. Él dice: no, yo no creo que la historia va a cambiar. Yo creo que la historia se está acelerando con esta crisis, que las cosas van a empezar a suceder más rápido, que cosas que iban a necesitar muchos años ahora van a pasar en poco tiempo. Curioso, porque no es creyente el que está diciendo eso, y bíblicamente nosotros sabemos que hacia el final de los tiempos las cosas se van a acelerar. Dice la palabra: los días serán
acortados. Y aquí hay alguien que no conoce a Dios, un no creyente, diciendo, esta crisis mundial va a acelerar la historia. Así que, ciertamente, esto apoya, creo yo, de que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. Ok, sí. De acuerdo, hermanos, totalmente de acuerdo. Dios tiene el control y tiene propósito en todo eso, en todo esto. Pero eso no quita, creo yo, que sintamos y hablemos del sentido de privación, del sentido de falta, de ausencia que trae la situación actual. Y creo que no está mal tomar conciencia de ello, traerlo al Señor y decir, Señor, mis hermanos me hacen falta, Señor, adorarte en comunidad, adorarte con toda la congregación me hace falta, etcétera, etcétera. Está bien, y yo creo que el espíritu del Salmo 42, el sentido del Salmo 42 es ese. El salmista no está diciendo que su fe ha decaído, sino que hay cosas que a él le hacen falta, porque están muy relacionadas, directamente relacionadas con su relación con el Señor. El que escribió el Salmo 42 sentía nostalgia, añoraba volver al templo y dirigir a la gente en adoración. Y otra vez, ¿verdad? Pregunta él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y él va más allá. Él habla de lo que él añora, de la nostalgia que tiene. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Con toda sinceridad, con toda honestidad delante de Dios, él expone y dice, me acuerdo de esto y me duele. Y quiero volver a hacerlo, quiero regresar. Y no sé, hermano, se me ocurre, y esta es la segunda reflexión, se me ocurre pensar que después de este tiempo de restricciones, cuando podamos volver a estar de nuevo juntos, a tener nuestras actividades regulares, que más que actividades son canales, son medios de Dios para bendecirnos. Se me ocurre que esta crisis en que estamos, entre todas las cosas buenas que yo sé que Dios está haciendo y va a seguir haciendo a través de ella, porque ciertamente se cumple la palabra de Dios cuando dice que todas las cosas cooperan para bien en la vida de aquellos que aman a Dios. Así que de acuerdo a esa afirmación, a esa promesa de Dios, podemos estar seguros de que esta crisis y cualquier otra crisis va a ser de bendición y va a ser canal de cosas buenas de parte de Dios para nosotros. Así que las cosas buenas pueden ser muchísimas. A mí se me ocurre una, entre muchas. ¿Qué tal? Pensaba yo y pienso. Si sintiéndonos ahora privados de reunirnos, de hacer cosas juntos, ¿qué tal si uno de los resultados es que valoremos más esos canales de Dios, esas actividades, esas cosas que hacemos juntos a través de las cuales Dios nos bendice? ¿Qué tal si antes teníamos cierta dejadez, teníamos cierta apatía hacia esas cosas que planificamos para hacer juntos,
Y ahora, no pudiendo, estando privados de ellas forzosamente, ¿qué tal si Dios las usa para que las valoremos? ¿Qué tal si Dios usa la limitación que tenemos ahora para que valoremos lo que es común, lo que es normal, lo que hacemos en el día a día en la iglesia? Qué sé yo, se me ocurre pensar, ¿qué tal si de ahora en adelante el culto del domingo no va a ser sencillamente algo que hacemos por cumplimiento o por estar ahí, sino que empecemos a verlo como lo que realmente es, una oportunidad única cada domingo, hermanos, un privilegio que todavía no somos capaces de ver su valor? ¿Qué tal si por el hecho de pasar un par de meses sin poder hacerlo, ahora comenzamos a valorarlo más? Para mí eso sería algo bueno que salga de esta crisis. ¿Qué tal si el próximo retiro de hombres, la mayoría de los hombres, por no decir todos los hombres, todos los varones de Fraternidad Cristiana, lo espera con ansias y se planifica con anticipación para poder ir? Y dejamos a un lado las excusas porque valoramos ese retiro como un instrumento, como un medio que Dios usa para bendecirnos. Es así y siempre ha sido así, pero no siempre lo vemos. ¿Qué tal si esta situación en la que estamos ahora nos ayuda a verlo? Y lo mismo es válido para todos los medios de gracia, para todos los medios de bendición que Dios usa en nuestra iglesia. Es válido para las damas, es válido para las reuniones de ministerio, para las reuniones de siervos, es válido para los grupos que se reúnen durante la semana. Y mira, esa es otra privación importante. El hecho de no poder reunirnos durante la semana es una privación importante, porque posiblemente sea el único tiempo que muchos de nosotros tengamos para desahogarnos, para pedir oración, para sentir el compañerismo de los hermanos, para sentir que no estamos solos en una situación determinada. Pues, si a raíz de todo esto podemos valorar, podemos apreciar, podemos aprovechar debidamente los medios que Dios pone a nuestro alcance, entonces pienso yo que es algo muy bueno que saldría de este estado de limitación en que nos encontramos ahora. Me gustaría terminar diciendo una tercera cosa que está muy clara y que el salmista lo tiene muy claro y que yo creo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Todavía nos queda un tiempecito de limitaciones, de privaciones. No sabemos exactamente cuánto. El gobierno dominicano ha dicho que por lo menos el estado de emergencia, el toque de queda, etcétera, va a ser hasta el 17 de mayo. Y además de eso, también ha comunicado que a partir del 11 de mayo va a empezar a reactivar la economía del país, las actividades comerciales. Eso también es esperanzador. Pero mientras tanto nos quedan unos días, nos queda un par de semanas de privaciones, de limitaciones. ¿Qué hacer en medio de lo que producen estas privaciones, en medio de el sufrimiento, la negatividad, como usted le quiera llamar, durante estos días que nos quedan? El Salmo, creo yo, también habla de manera muy clara en cuanto a esto. Es puro pensamiento humanista, hermanos, y es inútil. Son pensamientos inútiles cuando tratamos de hacerle frente a esta situación con expresiones o ideas tales como las que siguen. Hay que ser fuertes, juntos saldremos adelante, juntos lo lograremos, juntos superaremos esto, ten ánimo que ya falta menos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso desde un punto de vista humano puede ser de ánimo para mucha gente, pero nosotros sabemos que la respuesta a esta crisis y a todas las que vendrán, porque esta no es la última, no está en esas ideas, no está en ese enfoque. El salmista lo tenía muy claro y él se habla a sí mismo de una manera real y él se da a sí mismo la única respuesta que no es una ilusión, la única respuesta verdadera, la única respuesta que puede dar paz al alma, la única respuesta que puede de verdad conducirnos a salvo a través de esta crisis y de cualquier otra. Versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Hermanos, hay que hablarle al alma. Tú tienes que hablarle a tu alma, yo tengo que hablarle a mi alma, sea cual sea la situación. Espera en Dios. Espera en Dios. Tú no tienes esperanza fuera de Él. Tu vida no tiene salida fuera de Él. Tú no tienes nada que esperar fuera de Él. Dice el versículo 8, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Esto es algo seguro. La situación se pone difícil, la situación se mejora, pero esto es una realidad. El Señor manda su misericordia y el deseo de alabarle nace como resultado de eso, el deseo de orar a Él. Otra vez el salmista en el versículo 11 habla a su alma de nuevo. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Y termina diciendo, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Esto hay que tenerlo claro en esta situación, en todas las situaciones. Hay que ser honesto, hay que ser sincero, aún entre nosotros y delante de Dios, que sentimos la privación, sentimos el no poder hacer las cosas que bendicen nuestra alma. Pero más importante todavía es, en medio de este sentido de privación, en medio de cualquier restricción, mi salida es de venir donde Dios y saber que la misericordia de Dios está conmigo y que yo le alabaré ahora y le alabaré cuando todo esto pase. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has estado y estás con nosotros en medio de todo esto. Señor, confesamos, sentimos nuestro sentido de privación, sentimos el peso que tiene el hecho de no poder reunirnos, de no poder estar juntos como pueblo tuyo, como familia, como comunidad. Y confesamos nuestro deseo de volver otra vez a estar juntos y de volver a edificarnos los unos a los otros, Señor, de volver a darnos ánimo, de volver a alabarte juntos, de volver a orar juntos, de volver a compartir nuestras situaciones, Señor, los unos con los otros. Tú conoces el deseo de nuestro corazón y pedimos que esto pronto sea posible, Señor. Pero mientras tanto, déjanos saber, estar conscientes, Señor, que en cualquier situación lo único que no nos puede faltar eres tú y tú estás ahí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web
www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.